Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete y regálanos un like. En esta ocasión hablaremos de la doctrina unitarista. Dios te bendiga. Bien, pues le recomendamos darle like a este video, compartirlo y suscribirse. Bien, el unitarismo es una creencia que niega la doctrina cristiana de la Trinidad y clama que hay una persona en la divinidad quien se manifiesta en tres formas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas formas no son tres personas separadas, sino una, la cual ocupa formas consecutivas. Son tres manifestaciones diferentes, dicen ellos. Bien, pues esta idea del unitarismo nace en el siglo III, es una creencia añeja que corresponde a las herejías cristológicas. Recordemos que después del edicto de Milán y pues la consecuente libertad del culto cristiano con Constantino, surgen y pueden salir a la luz todas aquellas inquietudes teológicas que se habían generado pues de manera oculta, no se podían discutir de manera abierta porque el cristianismo pues era perseguido, y al menos pues en estas ideas, ¿verdad?, sobre la persona de Cristo, si bien no son exactas, pero pues todo aquello que sonara cristianismo pues era perseguido por el imperio. Bueno, en el siglo III surge el sabelianismo. Sabelio sostuvo que Dios es una sola persona que se ha manifestado de tres modos diferentes. Con ello, niega la distinción personal entre el Padre y el Hijo. El sabelianismo tiene una raíz anterior que se llama el monarquianismo, o bueno, en su momento fue el monarquianismo. La palabra monarquía, utilizada por algunos para describir esta idea, pues tiene relación con la primacía de Dios como Padre, mientras que el Hijo y el Espíritu Santo serían modos reveladores y temporales de la autorrevelación del Padre. Fueron objetadas en su momento por Tertuliano en el caso del monarquianismo. En la versión de Sabelio insiste él en aceptar la deidad de Cristo a la vez que mantenía la unidad de Dios. Las personas de la Trinidad eran en realidad modos o manifestaciones de Dios, de ahí que también se le conoce como el modalismo, es decir, que es una persona únicamente y no tres, y que simplemente pues va cambiando de máscara, por decirlo así. Sabelio vive en el siglo III y más tarde pues en los concilios Nicea, Constantinopla, aunque Nicea fue más bien para tratar el problema del arrianismo, pero conforme los concilios fueron, sobre todo los del siglo III, los del siglo IV, pues fueron dando avances y conclusiones, se fueron aclarando estas ideas acerca de Cristo. Lo que tenemos que saber es que también anteponer a estas maneras de explicar la persona de Cristo es que ellos querían mantener, o una parte de los primeros
pensadores cristianos, los primeros teólogos, deseaban ante el embate de vamos a decir, la religiosidad, el paganismo que les rodeaba, mantener la idea de un Dios único. Pero la idea de la Trinidad era en algunos casos, ¿verdad?, rechazada por la falta de comprensión que aparentemente tiene esta doctrina. Y hay que aceptarlo. Agustín hablaba de la complejidad de la doctrina bíblica de la Trinidad y hablaba de lo difícil que era comprender la profundidad de la doctrina de la Trinidad. El cristianismo considera la doctrina de la Trinidad como una de sus más valiosas doctrinas, sin la cual es complicado que se siga llamando cristianismo, ya que la doctrina bíblica de la Trinidad es revelada desde el Antiguo Testamento, aunque hay que reconocer que se va clarificando conforme la revelación se va haciendo cada vez más clara. Ya cuando estamos comprendiendo la obra de Cristo y su revelación, su propósito en la tierra, la consumación de su ministerio y su propósito al venir a morir en la cruz por los pecadores y posteriormente su resurrección, el bautismo del Espíritu Santo en el Pentecostés, pues la Iglesia va comprendiendo muchos más aspectos sobre la naturaleza de Dios, y entre esos grandes aspectos que había que, si no comprender de manera exacta, sí aceptar y transmitirlo como una verdad bíblica, pues es precisamente la doctrina de la Trinidad. Pero la complejidad de la doctrina de la Trinidad llevó a algunos a querer comprenderla, a querer explicarla, y de allí que se caen en estos errores, como en el caso del sabelianismo. Y bueno, del sabelianismo, una vez que fue condenado por aquellos concilios del siglo IV y posteriormente pues nombrado o clasificado como una herejía, y cuando el cristianismo, sobre todo occidental, comienza pues a desterrar esta herejía, se tiene pocos o ningún rastro de ella en muchísimos siglos, hasta la aparición prácticamente de Lindsay Theophilus, 1723-1808. Theophilus Lindsay nació en Inglaterra el 20 de junio de 1723 y muere en Londres el 3 de noviembre de 1808. Y bueno, pues él fue vamos a decir, que comienza a rescatar el asunto del modalismo o el sabelianismo. Pues a él le debemos, vamos a decir, el rescate de estas ideas, que más tarde pues se cristalizarían en un hombre llamado John Sheppe, que bueno, pues como muchas de las desviaciones cristianas, ¿verdad?, de las doctrinas ortodoxas cristianas, vamos a decir como que rescata esta doctrina, como en el caso de los testigos de Jehová, que rescatan a Arrio y lo vuelven a presentar, vamos a decir, lo desempolvan y lo vuelven a echar a andar. Fue el caso de John Sheppe, que bueno, pues en una reunión de pues algunos movimientos pentecostales, específicamente de las Asambleas de Dios, por allá en el año de 1913, se encontraban en un campamento en Arroyo Seco, al sur de California,
El evangelista Robert McAllister predicó sobre sus dudas de el bautismo en el nombre de Jesús narrado en los Hechos, y entre los oyentes estaba precisamente John Shepe, quien llegó a tener una, ya sabe usted, revelación sobre el asunto. Posteriormente se dio una especie de cisma y los pentecostales vieron necesario separarse. De ahí que mis amigos y hermanos podemos entender que el pentecostalismo es un movimiento trinitario 100%. Pero si vemos los modernos movimientos unitaristas, ellos se dicen pentecostales. Y bueno, pues una de las razones es esta raíz que ellos tienen en este hombre que, bueno, pues supuestamente recibe una especie de aclaración de ciertos aspectos de la Biblia, centrándose en el nombre de Jesús. John Shepe tiene un origen pentecostal. Entonces ellos también en parte desean mantener parte de la doctrina pentecostal, pero entendiéndolo ahora a través del sabelianismo, que bueno, pues hoy se le conoce como el unitarismo o las iglesias unicitarias. Habla de una especie que pues sí, entre revelación y entendimiento, algo que le da luz, algo intermedio entre estas dos cosas, que le hace supuestamente ver o resaltar la importancia de el nombre de Jesús. De ahí que, bueno, pues esta doctrina más tarde también se le conoce como la Iglesia Pentecostal de la Unicidad de Dios, o comúnmente, hablando en términos callejeros, se les conoce como los Solo Jesús. ¡De pelos! ¡Ay, pobres monitos! La Enciclopedia Británica define a este movimiento de la siguiente manera. Es un movimiento o una organización de creyentes dentro del pentecostalismo. Yo objetaría un poco dentro del pentecostalismo porque el pentecostalismo no acepta, el pentecostalismo cristiano, el ortodoxo, no acepta de ninguna manera un movimiento que no reconozca la Trinidad como una doctrina cristiana. Entonces el pentecostalismo como tal, además recordemos que no tiene una cabeza, no es una organización, sino es una denominación, es decir, cualquier congregación que mantenga una perspectiva del pentecostalismo puede ser pentecostal y no se refiere meramente a una organización. De manera que aquí yo discrepo un poco de la definición de la Enciclopedia Británica, porque haría pensar que todo el pentecostalismo pues da abrigo al movimiento unicitario, y realmente no es así. No encontraremos en una iglesia pentecostal ortodoxa pues predicando a un unicitario. Esto sería insostenible, no lo vamos a ver así. Lo que sucede es que más bien este movimiento, este sabelianismo moderno, se dice ser pentecostal porque también tienen un origen en un movimiento pentecostal, es decir, nacen del pentecostalismo y ellos se quedan con esta idea, pero no se mueven dentro del pentecostalismo cristiano ortodoxo. Entonces, desde ese punto de vista, pues con la definición que yo encontré de la Enciclopedia Británica, pues mantenemos una diferencia en cómo lo describen ellos. Pero por lo demás, pues la Enciclopedia Británica
explica. Sostienen que el verdadero bautismo solo puede ser en el nombre de Jesús y no en el nombre de la Trinidad. Y bueno, pues también relata parte de la historia. Y en efecto, mis amigos, este movimiento sabelianista proclama que el bautismo debe ser en el nombre de Jesús, basándose principalmente en Hechos 2:38, en Hechos 19, si no mal recuerdo, en el evento de Éfeso, ¿verdad? Y bueno, pues esto ellos lo ven como si fuera una fórmula trinitaria, lo que encontramos en Hechos 2:38. Le pido que me acompañe a analizar, bueno, o al menos a leer este pasaje, ya que, bueno, pues este video, como decíamos al inicio, solamente es informativo, aunque por supuesto desde el punto de vista cristiano. No tenemos el propósito, al menos en este video, refutar las ideas sabelianistas que más tarde y hoy lo conocemos como el unitarismo. Simplemente es describir qué es lo que ellos creen y posteriormente en otro video estaremos pues explicando la manera correcta que lo entiende el cristianismo. Hechos 2:38 dice: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, ellos encuentran una especie de fórmula bautismal, ¿verdad? En las palabras en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ellos no saben distinguir los géneros literarios de la Biblia. Esto es muy común en los errores o las desviaciones cristológicas antiguas, ¿verdad? Los que vienen del siglo III o IV, como es el caso del sabelianismo, no saben distinguir, ¿verdad? Pues el género literario al que corresponde una declaración o corresponde una narración, como es el caso de Hechos 2:38. Notemos que aunque no vamos a meramente refutar esta idea en este video al menos, pero notemos cómo pues es un hecho narrativo, más no es vamos a decir una ordenanza que se está dando, como si lo encontramos en Mateo 28:19, donde aquí sí encontramos no una narración, sino una instrucción de nuestro Señor Jesucristo de cómo debe realizarse el bautismo. Veamos Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, pues como vemos aquí, el Señor Jesús da una instrucción de cómo debe realizarse el bautismo, pero ellos señalan, ¿verdad? O explican en su idea que pues el Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, sino únicamente son títulos. Y el nombre de Dios pues es Jesucristo. Entonces cuando dice nombre se refiere a un nombre en específico que es Jesucristo, y Padre, Hijo y Espíritu Santo solamente son títulos. Cabe aclarar aquí que hay una contradicción muy evidente en este movimiento unicitario, en el que ellos explican que a eso se refiere y que por tanto hay que bautizar en el nombre de Jesucristo porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, y la instrucción fue bautizarlos en un nombre. Pero por otro lado, ellos también señalan que este pasaje
es espurio y que no se encuentra en los manuscritos originales. Bueno, si no se encuentra en los manuscritos originales, pues ¿para qué hacer una teología y una explicación de aquello que no está en el manuscrito? Pero bueno, pues así son las contradicciones de los movimientos heréticos. También podemos decir sobre el unitarismo que dan una gran énfasis al nombre de Jesús. Bueno, efectivamente, pues en el Nuevo Testamento tiene una pues gran relevancia el nombre de Jesús. Es el nombre que tiene la autoridad en la iglesia, pero ellos no lo entienden como lo entiende la fe cristiana, sino pues ellos tratan de manifestar o hacer un énfasis en una sola persona, ¿verdad? Que la persona de Jesús reciba, en este caso, toda la acción del Padre y del Espíritu Santo. Y esta es la razón por la cual ellos hacen un gran énfasis en el nombre de Jesús, como para decir, bueno, el nombre de Padre y Espíritu Santo son meros títulos y no nombres. Bueno, pues ellos van a tratar de justificar, ¿verdad? Pues su doctrina. Pero el unicitarismo o el unitarismo o la fe unicitaria, pues es evidente que tiene muchas contradicciones que valdría la pena en otro momento señalar a detalle cuáles son cada una de ellas, pero pues es insostenible por varios aspectos. La Biblia, ¿verdad? Entendiéndola de una manera muy llana o de una manera como lo entiende un erudito o como lo entiende incluso un incrédulo, como se entiende desde la gramática y el sentido común de la gramática, pues es verdaderamente insostenible una idea unicitaria. La idea unicitaria pues atenta en contra de la lógica común. Ya no ni siquiera debemos de esforzarnos por clasificar a qué tipo de lógica se refiere, sino únicamente pues es una lógica elemental, por decirlo así. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, podemos encontrar la oración sacerdotal de Jesús, en donde le dice Jesús en oración al Padre: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Como decíamos, mis amados amigos y hermanos, ninguna persona con un mínimo de lógica leería estas palabras, ya sea en un nivel de cero entendimiento bíblico de los conceptos bíblicos o en un nivel intermedio o avanzado. Ninguna persona entendería, ¿verdad?, que Jesús está hablando con él mismo. En el versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Si le damos este texto, ¿verdad?, a una persona que nunca ha tenido un acercamiento con la Biblia, pero que tiene una cultura mínima, tan solo de saber leer y escribir, no algo más, y le damos a leer este pasaje y le preguntamos con quién está
hablando o de qué se trata este diálogo de Jesús? Bueno, pues él se va a remitir que está hablando con alguien que es igual a él o con alguien a quien está encomendando o alguien que está a un lado de él o alguien en quien él confía. No sé, se pueden vertir muchas interpretaciones, todas menos la unicitaria. Nadie aceptaría, ¿verdad?, después de leer este pasaje, que les dijéramos, mira, pues lo que pasa es que él está hablando con él mismo. Y ahí fue cuando me enojé. Eso sí es religión. Por lo cual, bueno, pues el verbo que se usa constantemente en Juan 17, o más bien los verbos, hay algunos que se remarcan de una manera muy clara, pero las expresiones que derivan de esta oración sacerdotal de Jesús: he manifestado tu nombre, no dice mi nombre, a los hombres que del mundo me diste. ¿Por qué tendría que decir me diste y no me di? Tuyos eran, pues tendría que decir míos eran o míos son, y me los diste, ¿cómo tendría que decir? Me los regalé yo mismo y han guardado tu palabra. Tendría que decir mi palabra. Y así podemos seguir leyendo el capítulo 17 según San Juan, y casi todos en cuanto a Jesús orando al Padre. Y sería pues verdaderamente ridículo pensar que estaba hablando con él mismo, estaba hablando consigo mismo más bien, y no con una persona coigual a él en sustancia, pero distinta de él. Lo cual ya tras esta lectura, este conocimiento de la doctrina de la Trinidad, pues toma un perfecto sentido las palabras de Jesús. De otra manera, pues esas palabras pues son un verdadero absurdo. Pero los unitarios no pueden redactar una Biblia con su doctrina, orientado a su teología, como lo hicieron los testigos de Jehová, porque ellos saben bien que lo podrían hacer, pero inmediatamente cualquier persona, ya no digo un lingüista ni un estudioso de la teología o un erudito en griego o en cualquier idioma, sino una persona común y corriente que únicamente sepa leer, pues vería esa traducción acomodada a sus ideas como una gran estupidez, como algo verdaderamente desquiciado y ridículo. Una persona orándose a sí mismo. Bueno, pues qué decir, y sí se sacaría la lotería en el pues argot de tonterías de esta doctrina. Pues qué tendríamos que decir de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, de tal manera Dios amó al mundo que se dio a él mismo, tendría que decir. ¿Quién dio entonces al Hijo si no es el Padre? Pero entonces Jesús es Padre de él mismo, pero no solamente eso, Jesús es Hijo de él mismo. Explíqueme cómo tendría que decir Juan 3:16, el pasaje más amado por el cristianismo, en donde Dios extiende una oferta de salvación a todo el mundo por medio de el Hijo de Jesucristo. Dios ama al mundo, hablamos hace un momento de los verbos, como una muestra de ese amor.
da a su Hijo unigénito, no dice que se da Él mismo, sino aparece una persona cercana a Él, de su misma sustancia, de ahí que se utilice el término Hijo. El término Hijo pues es una de la misma sustancia, hablando en el pensamiento griego bíblico, ¿verdad? Pero a la vez distinta de esa persona, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, pues esta condición de vida eterna sería pues un poco compleja de seguir, siendo que Dios amó al mundo, pero no podríamos explicar cómo a su vez se vuelve padre de sí mismo al tener un hijo que es él mismo. Bueno, así son estas corrientes, mis amigos y amados. Por eso el unitarismo, como bien lo señala el pastor Hugo Albornoz, pues se nutre en su membresía, su membresía básicamente se compone de ex católicos y ex evangélicos cristianos. No hay otra manera de convencer a una persona con un mínimo de sentido común, pues de una doctrina tan desquiciada como esta. Y bueno, pues yo desconozco la manera en cómo le pudieran hablar a un cristiano evangélico y que lo convenzan de esta doctrina. Bueno, ellos usan algunos pasajes que valdría la pena en otro video analizar. Sobre todo ellos encuentran su principal fundamento en el Antiguo Testamento, remarcando, por supuesto, el monoteísmo. Uno de sus pasajes favoritos, pues por supuesto es Deuteronomio 6:4, cosa que también lo es de los testigos de Jehová. Curiosamente en eso están de acuerdo. Oye, oh Israel, el Señor, oh Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y bueno, pues ellos van a la literalidad, ¿verdad? Y dicen, bueno, pues si ahí dice uno, pues quiere decir que es uno. Lo cual, pues, el cristianismo trinitario, ¿verdad? Es de todos conocido que es una fe, pues, que reconoce a un solo Dios. Es una fe monoteísta, no es una fe triteísta, como es otra corriente herética de la cual en otra ocasión hablaremos, pero el cristianismo es una fe monoteísta. El cristianismo pues es una fe que reconoce en la doctrina de la Trinidad una unidad compuesta, una unidad que la divinidad está en tres personas. Ahora ellos lo quieren entender racionalmente, y ahí es precisamente donde están las fallas. Cuando se quiere entender la Trinidad, pues desde un punto de vista racional, pues como dice San Agustín, vamos a enloquecer. No, nosotros los cristianos aceptamos y creemos en la doctrina de la Trinidad porque la Biblia lo revela, no porque lo entendamos, sino porque de esa manera se expresa la revelación divina en el texto bíblico. Bueno, pues el unitarismo, según yo veo, pues es una de las herejías que pues va a tomar una fuerza considerable. No sé hasta qué punto, pero parece ser que están imprimiéndole cierta fuerza para que avance y pues también diluya parte del cristianismo evangélico. Bueno, pues esto fue un poco sobre el unitarismo, mis amigos y hermanos. Espero les haya servido esta información y en otro
video, en otra ocasión, estaremos hablando de algunos otros detalles del unitarismo. Vamos a abordar algunos pasajes que ellos presentan como a manera de defensa de su doctrina, pero lo vamos a explicar desde el punto de vista cristiano. Y bueno, pues mis amigos, no fue tanto un video de refutación hacia esta doctrina herética, sino simplemente de presentación, de hacerles de su conocimiento un poco del origen y un poco de lo que considera la fe unitaria, pero que es contrario, por supuesto, a la fe cristiana bíblica, al cristianismo trinitario, que, bueno, pues es el cristianismo realmente histórico. Dios les bendiga y un abrazo a todos ustedes.